Había una vez, en un valle tranquilo cubierto de hierba suave y flores silvestres, vivían muchos animales que compartían el bosque y los prados en armonía. Cada mañana el sol despertaba despacio, pintando el cielo de colores tibios, y cada noche la luna arropaba a todos con su luz plateada. Entre todos los animales del lugar, dos eran especialmente conocidos por sus maneras tan distintas de vivir: en la liebre y la tortuga. La liebre era rápida, orgullosa y muy segura de sí misma. Sus patas largas la llevaban de un lado a otro como el viento, y nadie en el valle podía alcanzarla cuando corría. Le gustaba saltar, reír y presumir de su velocidad. A menudo decía que había nacido para ganar y que no existía criatura capaz de competir con ella. Cuando hablaba, su voz estaba llena de confianza y sus palabras resonaban por los caminos del bosque. La tortuga, en cambio, era tranquila y silenciosa. Caminaba despacio, paso a paso, sin prisas ni alboroto. Su caparazón fuerte la protegía y su mirada serena mostraba una gran sabiduría. No le importaba llegar tarde, porque disfrutaba del camino y observaba cada detalle: el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el perfume de la tierra húmeda. Muchos animales la respetaban por su paciencia y su buen corazón. Un día, mientras el sol brillaba alto en el cielo, la liebre se encontraba descansando bajo un árbol. Varias ardillas y pájaros la rodeaban, escuchando sus historias. La liebre hablaba de sus carreras, de lo rápido que podía cruzar el valle y de cómo siempre ganaba sin esfuerzo. Reía fuerte y decía que correr era tan fácil para ella como respirar. La tortuga pasaba cerca, avanzando lentamente por el sendero. Al escuchar las risas, se detuvo un momento y miró a la liebre con calma. La liebre, al verla, soltó una carcajada aún más grande y dijo que nadie tan lento como la tortuga podría entender la emoción de una carrera. Algunos animales se quedaron en silencio, incómodos por aquellas palabras. La tortuga no se enfadó. Respiró profundo y con voz suave dijo que cada uno tenía su propio ritmo y que la velocidad no era lo único importante en la vida. La liebre, divertida, respondió que estaba tan segura de ser la más rápida que podría ganarle incluso a la tortuga en una carrera. Las palabras quedaron flotando en el aire y poco a poco los animales comenzaron a murmurar. La tortuga levantó la mirada y aceptó el reto. No lo hizo por orgullo, sino para demostrar que la constancia también tenía valor. Los animales del valle se sorprendieron y algunos intentaron convencerla de que no valía la pena. Pero la tortuga sonrió con serenidad, segura de su decisión, y dijo que al día siguiente, al amanecer, comenzarían la carrera. Esa noche, el bosque se llenó de expectativas. Las estrellas brillaron más que nunca, y el viento parecía susurrar la noticia entre los árboles. La liebre se fue a dormir confiada, pensando que ganaría sin esfuerzo. La tortuga, por su parte, cerró los ojos tranquila, sabiendo que daría lo mejor de sí, paso a paso, sin rendirse. Al amanecer, el valle despertó envuelto en una luz suave y dorada. Los animales comenzaron a reunirse cerca del viejo roble que marcaba el inicio del camino. Había ciervos, zorros, pájaros y ratones, todos curiosos por ver aquella carrera tan inesperada. El aire estaba lleno de emoción y silencio respetuoso. La liebre llegó dando saltos alegres, estirando sus patas y sonriendo. Con seguridad, miraba a su alrededor con orgullo, convencida de que aquel día
sería recordado como otro de sus triunfos. La tortuga apareció poco después, avanzando despacio pero firme, con la mirada tranquila y el corazón sereno. Un búho anciano, sabio y justo fue elegido para dar la señal de inicio. Se posó en una rama alta y observó a ambos corredores. Cuando estuvo seguro de que todos estaban listos, levantó el ala y dio la señal. En ese instante, la carrera comenzó. La liebre salió disparada como una flecha. En pocos segundos había recorrido gran parte del camino, dejando atrás risas y aplausos. Corría ligera, sintiendo el viento en su rostro, y pensaba que aquella carrera era tan sencilla que ni siquiera necesitaba esforzarse. Miró hacia atrás y no vio rastro de la tortuga. La tortuga, mientras tanto, avanzaba con pasos lentos pero constantes. No miraba a los lados ni pensaba en la liebre. Solo se concentraba en seguir adelante, respirando con calma y apoyando cada pata con cuidado. Sabía que el camino era largo, pero también sabía que no se detendría. La liebre, al ver que llevaba tanta ventaja, decidió relajarse. Encontró un árbol frondoso junto al sendero y pensó que podía descansar un poco. Se dijo a sí misma que incluso durmiendo un rato, ganaría sin problemas. Se acomodó bajo la sombra fresca y cerró los ojos con una sonrisa confiada. El tiempo pasó lentamente. El sol subió un poco más en el cielo y el bosque permanecía en silencio. La tortuga seguía avanzando paso a paso sin detenerse. Cuando llegó al lugar donde descansaba la liebre, la vio profundamente dormida. No dijo nada, no sonrió, no se burló, simplemente siguió caminando. Los animales observaban en silencio, sorprendidos. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. La tortuga continuaba, firme y paciente, mientras la liebre soñaba sin preocuparse. El camino parecía eterno, pero la tortuga no perdió el ritmo ni la concentración. Poco a poco, la tortuga se acercaba a la meta. Cada paso la llevaba más cerca del final. El corazón le latía con fuerza, no por la prisa, sino por la determinación. Sabía que estaba cansada, pero también sabía que no debía detenerse ahora. Finalmente, la liebre despertó. Se estiró y bostezó, convencida de que aún tenía tiempo. Al levantarse y mirar hacia adelante, su sonrisa desapareció. A lo lejos, vio a la tortuga acercándose a la meta. El orgullo se transformó en sorpresa, y la sorpresa en preocupación. La liebre comenzó a correr tan rápido como pudo. Sus patas volaban sobre el suelo y su corazón latía con fuerza, pero ya era tarde. La tortuga, con un último esfuerzo, cruzó la meta ante la mirada asombrada de todos los animales. El valle estalló en aplausos y alegría. La tortuga había ganado la carrera. No saltó ni gritó, simplemente sonrió con humildad. La liebre llegó poco después, cansada y en silencio. Bajó la cabeza, comprendiendo su error. La tortuga se acercó a la liebre y le habló con amabilidad. Le dijo que la constancia y la humildad eran tan importantes como la rapidez. La liebre escuchó, avergonzada pero agradecida, y aprendió una lección que jamás olvidaría. Desde aquel día, en el valle se recordó siempre que no importa cuán rápido seas, sino que nunca te rindas y sigas adelante con paciencia y respeto. Con el paso de los días, la historia de la liebre y la tortuga se fue contando una y otra vez entre los animales del valle, no como una burla,
sino como un recuerdo lleno de enseñanza y calma. Cada vez que alguien se sentía demasiado seguro de sí mismo, recordaba a la liebre dormida bajo el árbol. Y cada vez que alguien dudaba de sus propias fuerzas, pensaba en la tortuga avanzando sin detenerse. La liebre cambió mucho después de aquella carrera. Ya no presumía de su velocidad ni se reía de los demás. Aprendió a escuchar, a esperar y a respetar los tiempos de cada uno. Aunque seguía siendo rápida, entendió que la verdadera fortaleza no estaba solo en correr, sino en saber cuándo hacerlo y por qué. Poco a poco, se ganó de nuevo el cariño de los animales. Esta vez, por su humildad, la tortuga continuó con su vida tranquila. No buscó fama ni reconocimiento. Siguió caminando despacio por los senderos, observando el cielo y disfrutando de cada amanecer. Cuando alguien le preguntaba cómo había logrado ganar, ella respondía con una sonrisa suave que no había ningún secreto, solo paciencia y constancia. Por las noches, cuando el bosque se llenaba de silencio y las estrellas brillaban en lo alto, las madres y los padres contaban esta historia a sus pequeños. Las palabras viajaban despacio, como la tortuga, envolviendo los sueños con ternura. Los niños cerraban los ojos imaginando el valle, la carrera y el momento en que la perseverancia venció a la prisa. Así, la enseñanza quedó guardada en los corazones de todos. Aprendieron que cada paso cuenta, que no hay que subestimar a nadie y que avanzar con calma puede llevar muy lejos. Y mientras la luna iluminaba el valle, la liebre y la tortuga dormían en paz, sabiendo que su historia seguiría acompañando dulces sueños por muchas generaciones más. Con el tiempo, el valle recuperó su ritmo sereno. Las estaciones pasaron una tras otra, y el recuerdo de la carrera se volvió parte del paisaje, como el río que nunca dejaba de fluir, o el árbol antiguo que ofrecía sombra a quien la necesitara. La historia ya no era solo un suceso del pasado, sino una lección viva que acompañaba cada día. Los animales jóvenes crecían escuchando aquel relato y lo llevaban consigo cuando aprendían a caminar, a correr o a volar. Los más pequeños comprendían que no todos avanzaban igual y que eso no hacía a nadie mejor ni peor. Cada uno tenía su propio tiempo, su propio camino y su propia meta. La liebre, ahora más sabia, solía ayudar a quienes necesitaban llegar rápido. Usaba su velocidad para llevar mensajes, buscar ayuda o acompañar a los más frágiles. Ya no corría para demostrar nada, sino para servir. En su corazón había nacido una calma nueva, tan profunda como la de la tortuga. La tortuga, por su parte, se convirtió en una consejera silenciosa. No daba largos discursos ni imponía su opinión. Simplemente escuchaba y cuando hablaba, sus palabras eran pocas pero llenas de sentido. Muchos se sentaban a su lado solo para compartir el silencio y aprender sin darse cuenta. En las tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a esconderse, la liebre y la tortuga a veces caminaban juntas. No hablaban de la carrera, porque ya no era necesario. Sabían que aquella experiencia las había unido de una forma especial, enseñándoles a verse con respeto y comprensión. El bosque entero parecía respirar más despacio cuando ellas pasaban. Era como si su historia hubiera dejado una huella invisible, recordando a todos que la vida no era una competencia, sino un viaje. Un viaje en el que cada paso, rápido o lento, tenía su valor. Y así, noche tras noche,
cuando los niños se acomodaban en sus camas y cerraban los ojos. La voz que contaba esta historia los guiaba hacia el descanso. Les recordaba que no había prisa, que mañana sería un nuevo día y que avanzar con calma también era una forma de llegar lejos. Con los años, la historia de la liebre y la tortuga se convirtió en un símbolo para todos los habitantes del valle. Cada vez que surgía un conflicto o alguien se sentía inseguro de sus capacidades, los animales recordaban aquella carrera y sonreían. Era como un hilo invisible que unía a todos, recordándoles la importancia de la paciencia, la constancia y la humildad. Los días seguían su curso, y cada amanecer traía consigo nuevas oportunidades. Los pájaros cantaban al ritmo del viento, los ciervos corrían por los prados, y hasta los árboles parecían inclinarse suavemente para saludar al sol. En medio de todo ello, la liebre y la tortuga vivían sus días con tranquilidad, aprendiendo unas de otras y disfrutando de la vida sin prisas ni presiones. Algunos jóvenes del valle comenzaron a desafiarse entre ellos, imitando a la liebre y a la tortuga. Algunos querían correr rápido, otros preferían avanzar despacio, pero con constancia. Siempre que surgían estos retos, los animales mayores contaban la historia de la carrera, recordando que lo más importante no era ganar, sino aprender a respetar el propio ritmo y el de los demás. Un día, durante un paseo por el bosque, la liebre se encontró con un grupo de pequeños animales que intentaban cruzar un arroyo. Algunos tenían miedo, otros querían correr sin pensar. La liebre, recordando la lección aprendida, los guió con cuidado, ayudándolos a cruzar uno a uno. No se trataba de ser la más rápida, sino de acompañar y cuidar a quienes lo necesitaban. Al otro lado, los pequeños animales la miraron con admiración y gratitud. La tortuga, por su parte, siguió recorriendo los senderos, observando cada detalle del bosque. A menudo se sentaba junto a los arroyos o debajo de los árboles, dejando que los rayos del sol acariciaran su caparazón. Los animales más jóvenes se acercaban a ella para escuchar sus palabras y aprender que la paciencia y la perseverancia eran virtudes que siempre daban frutos, aunque no fueran inmediatos. Con el tiempo, la liebre y la tortuga se convirtieron en inseparables amigas. Aunque sus maneras de vivir eran distintas, se complementaban. La liebre enseñaba la alegría de moverse con energía, y la tortuga mostraba la belleza de avanzar despacio, con atención y respeto. Juntas demostraban que no había un solo camino correcto, sino muchos, y que cada uno podía aprender del otro. Cada noche, mientras el valle se sumía en el silencio y las estrellas comenzaban a brillar, la historia de la liebre y la tortuga era contada una y otra vez. Los niños cerraban los ojos imaginando el sendero, el viento, el sol y la meta. Aprendían sin darse cuenta que la vida era un camino lleno de pasos y que lo importante no era la velocidad, sino la constancia, la humildad y la alegría de avanzar. Con el paso de los años, el bosque y el valle se convirtieron en un lugar donde cada criatura encontraba su propio ritmo y aprendía a respetar el de los demás. La historia de la liebre y la tortuga se contaba en cada rincón junto al río, bajo los árboles y en las madrigueras y nidos donde los más pequeños dormían. Se convirtió en un cuento que enseñaba más que correr, enseñaba a vivir. La liebre, aunque seguía siendo veloz, nunca más usó su rapidez para presumir. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba solo en la velocidad, sino en la capacidad
de ser paciente, humilde y solidaria. Si veía a alguien necesitar ayuda, no dudaba en correr para acompañar, pero siempre con cuidado de no atropellar ni causar daño. Su corazón se volvió grande y su risa, antes ligera y altanera, ahora sonaba cálida y contagiosa. La tortuga, con su paso tranquilo, se convirtió en un referente de calma y constancia. Cada vez que algún animal dudaba de sus posibilidades, acudía a ella para recibir consejo. No hablaba mucho, pero sus palabras eran profundas y siempre tenían un propósito. Enseñaba a mirar el camino, a disfrutar de cada paso y a no temer a la lentitud, porque incluso la más pequeña de las acciones podía traer grandes resultados si se hacía con constancia. Los días transcurrían plácidos y los animales aprendieron a valorar tanto la rapidez como la paciencia. Algunos aprendieron a correr con alegría y prudencia, otros a avanzar despacio pero seguros, y aunque sus caminos eran distintos, todos encontraban satisfacción en sus esfuerzos, sin compararse ni competir desmedidamente. El bosque se llenó de armonía y respeto mutuo. Cierta tarde, mientras el sol caía suavemente sobre los prados y los árboles proyectaban sombras largas, un grupo de pequeños animales se acercó a la liebre y a la tortuga. Querían escuchar la historia otra vez, no por curiosidad, sino para sentirse acompañados y aprender a enfrentar sus propios desafíos. La liebre comenzó a narrar con emoción y cariño, mientras la tortuga asentía y agregaba detalles que los niños escuchaban con atención. Les contó cómo la liebre había confiado demasiado en su velocidad y había subestimado a alguien que avanzaba despacio, pero con constancia, y cómo la tortuga, sin prisas, había logrado llegar a la meta simplemente siguiendo su propio ritmo. Los pequeños escuchaban fascinados, imaginando cada paso, cada respiración y cada momento de aquella memorable carrera. Algunos sonreían, otros suspiraban, y todos comprendían, sin necesidad de palabras complicadas, la lección que la historia ofrecía. Al finalizar, la tortuga miró a los pequeños y dijo: no importa cuánto tarden en alcanzar su meta, lo importante es que nunca se rindan y que sigan adelante con paciencia y corazón. La liebre añadió: y recuerden, no hay vergüenza en ser rápido ni en ser lento. Lo que importa es ser constante y respetar a los demás. Los animales jóvenes guardaron aquellas palabras en sus corazones, sintiendo que había algo mágico en avanzar con propósito y calma. Con cada generación, la historia se renovaba. Cada niño que crecía escuchando la carrera aprendía a valorar su propio ritmo, a no compararse con otros y a comprender que cada esfuerzo, aunque pequeño, sumaba grandes logros. La liebre y la tortuga se convirtieron en figuras queridas y respetadas, símbolos de lecciones que iban más allá de una simple competencia. Enseñaban sobre la vida, la amistad y la importancia de avanzar con constancia y humildad. A medida que pasaban los años, la fama de la historia de la liebre y la tortuga se extendió más allá del valle. Animales de los bosques cercanos venían a escucharla, atraídos por las enseñanzas de la perseverancia y la humildad. La voz que contaba la historia se volvió familiar y tranquilizadora, como un susurro que acariciaba los sueños de quienes la escuchaban. La liebre y la tortuga, aunque distintas, se convirtieron en inseparables. No necesitaban competir
ni demostrar nada. Su amistad estaba basada en el respeto mutuo y en la comprensión de sus diferencias. La liebre aprendió a disfrutar de la tranquilidad de los paseos, mientras la tortuga comprendió que a veces moverse con rapidez también podía ser útil y alegre. Juntas enseñaban que la vida tenía muchas formas de avanzar y que ninguna era incorrecta. Un día, un joven conejo llegó al valle, ansioso por demostrar que era el más rápido. Desafió a todos, incluyendo a la liebre, recordándole la vieja historia. La liebre sonrió, recordando sus propias lecciones, y aceptó acompañarlo, no para competir, sino para guiarlo. Durante el camino, le enseñó a disfrutar cada zancada, a respirar con calma y a valorar la constancia tanto como la velocidad. Mientras tanto, la tortuga observaba desde un sendero cercano. Con su paciencia habitual, se acercó al joven conejo y le habló de la importancia de avanzar paso a paso, sin desanimarse. Le contó cómo la perseverancia de alguien aparentemente lento había triunfado sobre la rapidez confiada, y cómo esa lección podía aplicarse a todos los aspectos de la vida, no solo a correr. El conejo escuchó atentamente y comprendió que ser el más rápido no siempre significaba ser el mejor. Aprendió que la paciencia, la constancia y la humildad eran cualidades que complementaban la fuerza y la rapidez. A partir de ese día, dejó de compararse con los demás y comenzó a disfrutar de cada paso, cada salto y cada momento del camino. Con el tiempo, la historia se convirtió en un verdadero legado del valle. Cada generación de animales crecía escuchándola, no solo como un cuento para dormir, sino como una guía para la vida. Aprendían a respetar sus ritmos, a valorar sus esfuerzos y a comprender que cada criatura, sin importar su velocidad, tenía algo valioso que aportar. Incluso los árboles, los ríos y las montañas parecían formar parte de aquella enseñanza. El valle entero respiraba con una calma y una armonía que recordaban a todos la carrera de la liebre y la tortuga, y la importancia de avanzar con constancia y respeto. La historia se convirtió en un hilo invisible que unía a todos los seres vivos, recordándoles que cada paso, por pequeño que fuera, contaba. Así, noche tras noche, los animales dormían tranquilos, llevando consigo la lección más importante en que, no importa cuán rápido o lento seas, sino que siempre debes seguir adelante, con paciencia, con corazón y con la certeza de que cada esfuerzo vale la pena. La liebre y la tortuga sonreían en silencio, sabiendo que su historia viviría para siempre en los corazones de quienes aprendieran de ella. Con el tiempo, el valle siguió siendo un lugar lleno de armonía y respeto. La historia de la liebre y la tortuga se convirtió en un recuerdo vivo que inspiraba a todos los animales a avanzar con paciencia, constancia y humildad. Cada amanecer traía nuevas aventuras y cada atardecer recordaba que lo importante no era la velocidad, sino la determinación y la alegría de seguir adelante. La liebre y la tortuga, aunque diferentes en su manera de vivir, se habían convertido en un ejemplo eterno. Enseñaban con sus actos que la amistad, la comprensión y la paciencia eran más valiosas que cualquier carrera o competencia. Sus enseñanzas se transmitían de generación en generación, no solo como un cuento para dormir, sino como una guía para la vida misma. Y así, queridos amigos, cada paso cuenta,
cada esfuerzo importa y cada uno tiene su propio ritmo. Si alguna vez se sienten lentos o inseguros, recuerden a la tortuga avanzando con constancia. Si alguna vez se sienten rápidos y confiados, recuerden a la liebre, aprendiendo a ser humilde y paciente. Todos podemos aprender de esta historia y aplicarla en nuestra vida cotidiana. Si te ha gustado este cuento y quieres seguir escuchando más historias llenas de aventuras, lecciones y diversión, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios, contándonos qué te ha parecido la historia o cuál es tu parte favorita. Nos encanta leer sus opiniones y saber cómo los cuentos inspiran a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este viaje por el valle, por caminar junto a la liebre y la tortuga, y por permitir que la magia de los cuentos infantiles nos enseñe valores importantes. Nos vemos en la próxima historia y recuerda siempre, lo importante no es la velocidad, sino la constancia y la alegría de avanzar con el corazón. Buenas noches y dulces sueños.